Estos pájaros que estáis viendo aquí, que son 3 hembras y 2 machos, son los únicos pájaros que este año he comprado, pero sin embargo no son los únicos con los que voy a hacer cuarentena. Hoy vamos a hablar en este vídeo de las recomendaciones profesionales al meter pájaros nuevos en nuestros aviarios y vamos a hablar también de los principales errores que todos, y digo todos porque ahí también me incluyo yo, hemos cometido alguna vez. Empezamos. Una de las posibles vías de entrada de una enfermedad en un aviario es precisamente la adquisición de nuevos ejemplares. De hecho, nunca se le da la importancia que debe tener, pero con un control adecuado de las entradas de pájaros en nuestro propio aviario, podríamos controlar prácticamente más del 30% de las enfermedades que pueden surgir en un año natural en nuestro aviario. Se habla mucho de la alimentación, se habla mucho de la sanidad, pero poco se habla de cómo hacer las cuarentenas bien hechas. Hoy lo vamos a ver repasando, como digo, algunos errores típicos que podemos cometer y vamos a ir paso a paso para entenderlo perfectamente. Lo primero, la primera cosa que nos tiene que quedar muy clara con el tema de las cuarentenas es que hay que hacer las cuarentenas siempre, sí o sí. Aquí no hay medias tintas, sí o sí. O sea, no vengamos con el rollo que escuchamos muchas veces de que estos pájaros me los ha dado un amigo, que estoy seguro que estos pájaros no vienen enfermos, que se ve que están sanos. Incluso en este tipo de situaciones tenemos que hacer cuarentena. La segunda pregunta, teniendo claro que hay que hacerla sí o sí, es cuánto duraría la cuarentena. Una cuarentena adecuada, ¿cuánto debe durar? En teoría cuarentena nos suena a 40 días, ¿no? ¿Serán 40 días en principio? Pues no. Lo de 40 días lo tenemos un poco interiorizado todos, pero se extrae de un concepto puramente religioso, que está vinculado a eso que decíamos en la Biblia, de los 40 días peregrinando en el desierto y demás. Y luego sí que es cierto que cuando empezaron a hacer de verdad todo el tema de cuarentenas en los humanos, que fue aproximadamente en el siglo XIV, sí se usaba habitualmente esta cifra de los 40 días. Ahora tenemos el tema del COVID, pero en aquella época sufrían la gravedad de la peste bubónica, con una mortalidad muchísimo, pero muchísimo más alta que lo que estamos teniendo nosotros, gracias a Dios. Y en esta época ya se empezó a hablar de términos que ahora nos suenan muy normales por la época en que estamos viviendo. El término cuarentena, el término aislamiento, y fueron precisamente una isla, o casi una isla, que es la ciudad italiana de Venecia, la ciudad de los canales, donde más en serio se empezaron a tomar esto. Y lo que se hacía allí, como estaban aislados, digamos, es precisamente aislar a todo foráneo, una islita pequeña que había al lado, que todavía existe, que es la isla que se llama Lazareto, durante 40 días antes de poder entrar en la propia ciudad. Esto es una cuarentena, digamos, en versión humana, que se hacía antiguamente y se puede hacer también en la actualidad. Pero el COVID nos ha demostrado a toda la sociedad que esto de los 40 días es muy variable. Con el COVID impusieron al principio unos 15 días, luego en otros muchos países empezaron a hacer cuarentenas de 7 días, bueno, que variaba. Nos quedó claro que variaba. Entonces, en los pájaros, ¿qué es lo recomendable? Los pájaros, la recomendación principal es mes y medio, la más habitual de cuarentena, mes y medio, o 2 meses incluso. El mínimo, si queremos reducir la cuarentena al máximo, el mínimo debería ser aproximadamente de 1 mes. Entonces, de momento nos quedan 2 cosas claras. Tenemos claro que las cuarentenas hay que hacerlas sí o sí, cada vez que metamos pájaros en nuestros aviarios. Y segundo aspecto que tenemos claro es que la duración de la cuarentena mínimo nos debemos plantear que sea de 1 mes. Tercer aspecto, lo recomendable es hacerla fuera del propio criadero, en otra sala que tengamos. Eso es lo más recomendable en teoría para evitar la posible transmisión aérea de muchas enfermedades, como por ejemplo enfermedades de tipo respiratorio, que muchas de ellas se pueden transmitir por el aire. Problema que tenemos, muy habitual, que no tengamos sitio para tener a los pájaros fuera del criadero, o entonces si por ejemplo nuestros padres o nuestra pareja no nos dejan aprovechar una salita que tengamos en casa, pues no nos queda más remedio que meterlos en el propio aviario. Pero aunque los obtengamos dentro del propio aviario, que no es la mejor opción, pero se puede hacer, lo más importante en este caso es que estén alejados del resto de pájaros. Por ejemplo, si están en una esquina la mayoría de pájaros, pues esta jaula con los nuevos pájaros en cuarentena la ponemos en la otra esquina. Aquí está el peor error de todos y me lo encuentro en la mayoría de aviarios que visito. No se trata de aislar a los pájaros 1 mes y acabado el mes los meto con los otros. Eso no es hacer una cuarentena bien hecha. Y tristemente es lo que hacen prácticamente todos los criadores. Pasa el mes o pasan los 2 meses que han tenido los pájaros aislados y ala, ya van con el resto, ya está la cuarentena hecha. No, eso nunca. Las cuarentenas bien hechas, no os olvidéis que tienen la palabra clave para una cuarentena bien hecha es la transición. Y ahora vamos a hablar en este vídeo, lo que quiero quedar claro es cómo hacer una adecuada transición en ese tipo de cuarentena. Lo primero, yendo paso a paso. Una vez que los pájaros nos han llegado a casa, pájaros que hemos comprado,
que nos han enviado, pájaros nuestros que han venido de un concurso, pájaros nuestros que vienen de otro sitio, ¿vale? De cualquiera de ellos. Por ejemplo, yo en los pájaros que tengo en la voladera también los traigo al criadero alguna vez para hacer alguna repesca y demás. Y esos pájaros también les hago la cuarentena porque la voladera se encuentra en otro sitio. Y lo primero de todo es la tranquilidad. Ponernos en una jaulita tranquila, que descansen como están estos, que coman, que se puedan bañar al día siguiente, que tengan agua limpia. Básicamente un ambiente tranquilo, no molestarlos. En este momento no es imprescindible, pero nos puede ayudar el aporte de electrolitos o algún tipo de vitamina, como utilizan muchos criadores. Eso perfectamente, mal no le va a venir y de hecho les viene perfectamente. Tema importante aquí, los pájaros han llegado y la pregunta es, ¿los desparasito sí o no? Bueno, desparasitarlos siempre, pero ¿por qué? Lo de la desparasitación, como su propio nombre indica, lo que hace es eliminar los posibles parásitos que pueda tener el pájaro en su cuerpo, bien parásitos internos o bien parásitos de tipo externo. Pero no nos engañemos porque la mayoría de nuestros pájaros criados en jaula y de los pájaros que están en nuestros aviarios tienen un nivel parasitario de normal, sin hacer nada, sin dar ningún producto, tienen un nivel parasitario muy bajo en su cuerpo. Si fuera, por ejemplo, una oveja, yo que sé, que come todo el año en el campo, ¿vale? Pues tiene un ambiente, digamos, mucho más propicio al desarrollo de parásitos, pero en un ambiente muy controlado como es el de los aviarios, donde controlamos el suelo, donde controlamos todo, es muy importante esto y el nivel parasitario suele ser muy bajo. Ahora bien, lo más importante de usar un antiparasitario a la llegada de los pájaros, que es lo que estamos recomendando, no es quitarles los parásitos que puedan llevar dentro y que puedan contagiar al resto de pájaros. Esto no es lo que da la mayoría de problemas. De hecho, ya digo que en la mayoría de los casos esto es muy secundario. Lo más importante es que todos los antiparasitarios van a actuar como productos inmunoestimuladores. Van a aumentar las defensas de los pájaros que adquiramos. ¿Y qué mejor momento para aumentar las defensas de los pájaros que al llegar a su nuevo hogar, un hogar desconocido donde desde luego se va a producir un cierto estrés? La pregunta después es, ¿qué antiparasitario utilizo? Ya viendo que lo voy a utilizar, bueno, haremos un vídeo más específico de esto porque el tema de los antiparasitarios es un poquito más complejo, pero con la típica gotita de ivermectina o el típico pulmosan en el cuello nos va a sobrar. Va a abarcar tanto muchos parásitos internos como muchos parásitos externos, con lo cual, siguiente enseñanza que tenemos que tener clara, los pájaros a la llegada, aunque nos hayan dicho que los hayan desparasitado, no pasa nada, los desparasitamos nosotros mismos. Tema interesante que tiene que ver con esto, el tema analítica de heces relacionada con la cuarentena, que muchos criadores se lo plantean. El otro día, no sé si lo visteis en uno de los comentarios de uno de nuestros vídeos, todos los comentarios son interesantes, pero este me pareció especialmente bueno. Un criador comentaba, respecto a este tema de las cuarentenas, que si una analítica, cualquier tipo de analítica, una analítica sencilla, como la que podemos hacer con un microscopio de este estilo, de heces, por ejemplo, podría servir para sustituir de algún modo una cuarentena. Es decir, no hacer una cuarentena a los pájaros nuevos a cambio de hacer una analítica que detectara posibles enfermedades. La respuesta mía es tajante, o sea, no, rotundamente no. Y me quiero explicar. Si se pudiera hacer sería un tema muy interesante, ¿no? Porque sería un ahorro de tiempo tremendo. En vez de tener un pájaro aislado durante un mes en nuestro criadero, podíamos tenerlo prácticamente un día y en cuanto tuviéramos los resultados de la analítica directamente solucionado el tema. Pero no se puede hacer. Primero porque ya hemos aprendido con el tema del coronavirus que existen muchas enfermedades, un periodo de incubación de una enfermedad, un periodo que no debemos dejar pasar. Y segundo porque, si lo pensamos bien, una analítica de heces, que es el típico tipo de analítica más habitual en pequeñas aves, de que utilizan los criadores, las analíticas de heces básicas, tienen también muchas limitaciones. Está mal que yo lo diga porque yo soy también veterinario y en parte vivo de este tema, ¿no? Del tema analíticas y demás, pero es que la analítica de heces tiene la limitación primera de que hay muchas enfermedades que no va a detectar. O sea, nosotros cuando vemos que hay decenas, vamos al médico, por ejemplo, y vemos que hay decenas de pruebas complementarias que nos pueden hacer, que si radiografía, diagnóstico analítico, por no sé qué tal, hay muchas pruebas. Si existe esto en medicina humana, desde luego que también debería existir en medicina animal, con lo cual una analítica de heces no lo va a solucionar todo, como muchos criadores piensan cuando empiezan a hacerla. Y oyendo esto alguno dirá, bueno, pues vaya mierda lo de las analíticas de heces, no vale para nada. Prácticamente están la mayoría de los casos relacionadas puramente con problemas digestivos, pero ojo, tenemos que pensar también que posiblemente el 90% de problemas que tengamos en nuestros aviarios, en cualquier aviario, están vinculados de algún modo al aparato digestivo, con lo cual sí que sirve para mucho las analíticas de heces
pero no solucionan todos los problemas y ni mucho menos sustituyen a lo que estamos diciendo con una cuarentena, con lo cual una analítica ADC como esta, digamos simple, ¿sería conveniente cuando hemos adquirido pájaros? Por supuesto que es recomendable, muy interesante hacer una analítica a la entrada y muy interesante también si podemos hacer una analítica a la salida de los pájaros de la cuarentena. Pero ¿sustituiría una cuarentena bien hecha? Desde luego que nunca. Bueno, y entonces, ¿cómo debemos proceder? ¿Cómo sería, digamos, una analítica perfecta? Pues una vez que los pájaros están en nuestro criadero, tenemos los pájaros aislados, los tenemos limpios, los tenemos tranquilos, como hemos dicho. Una vez que los hemos desparasitado, y muy recomendable también, hayamos hecho una analítica básica con ellos. Bueno, una vez hecho todo esto que recomiendan siempre, lo más importante es dejarlos un tiempo, si se puede, en este ambiente tranquilo, sin hacerles nada, echándoles comida y echándoles agua, nada más. Si puede ser un mes, un mes. Ya hemos dicho que la recomendación es que lo podamos tener así un poquito más tiempo, pero si es un mes, un mes. Si en este tiempo vemos alguno de estos pájaros enfermos, lo que hacemos es apartarlo. Por ejemplo, uno se encuentra embolado, uno de estos pájaros, o por ejemplo tiene dificultad respiratoria, lo cogemos, lo apartamos y a su vez volvemos a subir la guardia porque evidentemente ha reaccionado, ha salido alguna enfermedad dentro de los propios pájaros que hemos cogido. Volvemos a estar atentos. ¿Que no pasa nada? Que es lo más probable, que es la otra opción. Los pájaros están aparentemente bien, no hace falta ser veterinario, más o menos estamos viendo estos pájaros y en apariencia están todos bien. Bueno, pues una vez que ha pasado este tiempo, empezamos el periodo de transición, que como digo es lo más importante y es lo que casi nunca se hace en las cuarentenas, porque de poco sirve hacer una cuarentena si no hacemos una adecuada transición con nuestros pájaros. ¿La transición en qué consiste? Vamos a meter un pájaro señuelo, un pájaro de nuestro propio aviario, dentro de la jaula de los pájaros que tenemos en cuarentena. Este pájaro puede ser o un pájaro joven o un pájaro viejo. Yo personalmente prefiero utilizar un pájaro joven, ¿vale? Lo metemos y seguimos explicándolo. Un pájaro joven, ¿por qué? Porque muchos pájaros viejos son básicamente reservorios de enfermedades. Por su propia edad han tenido más contacto con distintas enfermedades a lo largo de su larga vida y es más probable que tengan alguna enfermedad, aunque no la veamos. Y tendría narices que si lo que queremos es evitar que de los pájaros comprados entren enfermedades en nuestro criadero, tendría narices que se produjera lo contrario y que los propios pájaros de nuestro criadero enfermaran a esos pájaros que hemos comprado o que hemos traído. Con lo cual, mejor utilizar, como hemos hecho, que hemos metido dentro de la jaula, un pájaro joven, un pájaro del año, vamos. No hace falta que sea ningún pájaro concreto, un pájaro joven que se encuentra más o menos sano, lo metemos con estos pájaros. Ya hemos empezado, como digo, el proceso de la transición. Y no hacemos nada más, lo dejamos así, seguimos dándole comida, seguimos dándole agua y los tenemos vigilados durante un tiempo. Volvemos a lo mismo, si ese pájaro señuelo que hemos utilizado lo vamos a utilizar un poco como si fuera el canario de la mina. Si ese pájaro se pone malo, hay que sospechar y estamos al loro porque pueden surgir problemas en estos pájaros. Hay enfermedades que se contagian mucho, por ejemplo las tricomonas, son de las más claras y muchos tipos víricos que rápidamente, si metemos un pájaro sano en estos pájaros, si están enfermos, rápidamente se contagia o tiene algún síntoma. Eso lo podemos ver. Pasado un tiempo que no pasa nada, pasado un tiempo que hemos metido a este pájaro y no ha pasado nada raro y los pájaros se encuentran más o menos como estamos viendo en este caso, estos pájaros ya van al aviario. Y después de unos días, ya en teoría, podemos juntarlo con los otros pájaros, porque bajaría muchísimo el riesgo. Teníamos un cierto riesgo, pero muy poquito. Bueno, han pasado los días desde que metimos ese pájaro nuevo de nuestro criadero en la jaula con los pájaros que habíamos comprado y una vez hecho esto ya podemos meterlos en el criadero y podemos, digamos, incluir estos pájaros nuevos ya como formando parte de nuestra propia plantilla del criadero. Una vez hecho esto, lo que más recomiendo yo, de lo que más partidario soy, es de hacer una cuarentena que los técnicos llaman una cuarentena ampliada, que no tiene por qué alargar el proceso de cuarentena. Digamos que la cuarentena ya está hecha, ¿vale? Los pájaros en principio no hemos detectado enfermedad ninguna y los pájaros se pueden meter ya después de pasado este tiempo con el resto de pájaros de nuestro criadero. Pero, ¿cómo hacer esta cuarentena prolongada para cubrirnos más las espaldas? Bueno, si por ejemplo traigo dos parejas, ¿vale? Imaginaos que he comprado dos parejas de canarios, las pongo a criar cada una en su jaula, ¿vale? Imaginaos que pongo 20 parejas. Bueno, pues esas dos parejas las pongo cada una en su jaula y en la práctica esos pájaros, ese macho y esa hembra, no se van a juntar con el resto del aviario hasta acabar finalmente la temporada de cría. Hemos prolongado, sin forzar la cuarentena, hemos prolongado esa cuarentena en nuestros pájaros, ¿vale? Sin paralizar, como digo, el propio criadero. Otra opción, que compre un pájaro, por ejemplo, un macho,
y lo pongo a criar con una de mis hembras, ¿vale? Imaginaos que he comprado solo un macho y lo pongo a criar con una de mis hembras. Bueno, pues esa pareja la mantengo igualmente en su jaula, sin contacto físico con el resto de pájaros del criadero, y hasta pasado el periodo de cría, hasta llegado el periodo de muda, esos pájaros no van a tener contacto con el resto de los pájaros de nuestro criadero. Es una manera natural, muy fácil de aprovechar una cuarentena normal, un periodo normal de mes y medio, 2 meses, y hacerla prolongada para aumentar la seguridad de nuestros pájaros. Y repito, siempre que lo hagamos, tanto los pájaros que compramos, que en ese sentido sí que la mayoría de criadores hace cuarentena, aunque en muchos casos mal hecha, como los pájaros que traigamos de un concurso a nuestra casa vuelven a hacer un periodo de cuarentena, o por ejemplo si hemos tenido pájaros en otro criadero, o en mi caso como por ejemplo el voladero. Todos los pájaros que vengan de vuelta, siempre plantearse el hecho de hacer cuarentena, plantearse cómo podemos hacer esa cuarentena prolongada y cómo podemos reducir esos riesgos de transmisión de enfermedades al mínimo.